Hola, ¿cómo les fue? Bien, profe, gracias. Ah, bueno, no. A esto hay que Algo. sacar raíz. El profe sigue con problemas de conectividad, ¿cierto? Pues me molesta mucho a veces para entrar, pero ahí estoy. ¿Ahí me están escuchando? En este momento sí, profe. A él le parece como una nubecita con un punto rojo, como si tuviera, no sé. No, eso es que está grabando. La nubecita con el punto rojo es que está Ah, ya. grabando la Ah, sesión en estamos. la nube. Ah, bueno, señor, listo. Pues yo sí Sí, lo sí. escucho bien, no sé los compañeros. Igual, Van profe, regresando yo, todos. yo le voy a dar pantalla ahorita con el taller, Ah, para que perfecto, no. Ricardo. Mil gracias. Súper. Perfecto. Bueno, ya estamos Ricardo, Miguel, Lilian, Patricia. Falta Pamela. Juan David, si le tocó retirarse, se le presentó algo, entonces no alcanza a llegar, profe, ¿yo? Ah, bueno. Que lo excusáramos. ¿Y Olga también se conectará o no sabemos todavía? Ya la escribí, profe. Ok. ¿Y quién entró con Isabela? Pamela. Olga Lucía, profe. Ah, oh, listo, Olga Lucía. Bueno, vamos entonces revisando. ¿Le parece, Ricardo, entonces si nos comparte por favor la pantalla y lo miramos? Profe, dice que usted inhabilitó la función de compartir las pantallas de los Ay, participantes. Dios mío. Espéreme un segundo. Esta tecnología hoy está como atropellándome. Miremos a ver si ya, Ricardo. Listo, ahora sí. Profe, yo hice lo que entendí. No sé si los ejercicios están buenos. Tranquilo, no se preocupe que de eso se trata, de revisar. Ya todos están viendo la pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Sí, señor. Entonces, en el primer caso, digamos que el ejercicio nos decía que teníamos el 1% mes anticipado y lo íbamos a pasar a mes vencido, a su equivalente en mes vencido. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula, que es la tasa, ¿sí? Sí, Dividido 1 menos... la tasa. Uh-huh. Ahí yo creo que no hay mayor rollo, ¿cierto? Normalmente las tasas anticipadas son más bajitas. Normalmente no, generalmente son más Sí. bajitas porque obviamente el periodo de alguna manera se reduce, es decir, no es que se reduzca, es que lo pagamos antes de que se cumpla. Entonces, en teoría, la lógica me dice que si estoy pagando antes, pues debo pagar menos, ¿cierto? Entonces, por eso la tasa de mes vencido da un poquito más alto. No es una diferencia grande, pero da más alto. ¿Ahí todos les dio lo mismo? Sí, profe, a mí me dio igual. Ok. Ahora miramos la de trimestre anticipado a trimestre vencido. Yo apliqué la misma fórmula, solo que ya no es 1 porque no es mes, sino 3 porque es trimestre. Pero la fórmula... espérate un segundo, Ricardo, yo miro una cosa aquí.
No, Ricardo, pero ahí se mantiene, ese 1 no es de M. Si Ah, ok. dijéramos M, si lo tuviéramos con M, reemplazaríamos, la fórmula diría M menos la tasa, ¿sí? Pero ese 1 es una constante. Es una ¿sí? constante, ok. Exacto. Ese 1 no es de M porque lo estoy pasando, ¿sí? Al mismo periodo. Su equivalencia es al mismo periodo, trimestre vencido, ¿sí? Listo, profe. Entonces aquí sería la misma fórmula. Ajá, exactamente. Al igual que acá. 362. Y la otra 1833, sí señor, así es. ¿Cómo les dio a los demás? Buenas. ¿Alguien? Hola. Yo la Sí, tenía como Ricardo. sí, no, hay el 1, Tenía el la 1 misma es, apreciación del trimestre. La misma sí, no, apreciación total. no, ahí el 1 es una constante. Si lo voy a cambiar de periodo, me tocaría llevarlo hasta su equivalente vencido, pasarlo a efectivo anual y bajarlo cambiándolo de periodo al interés vencido. Es decir, tengo que ir hasta la efectiva anual y bajar nuevamente hasta la vencida e volver hasta la anticipada si quiero cambiar el periodo, ¿sí? Pero ahí el 1 siempre será una constante, ¿vale? Listo, profe. Ok. Miremos ese 3.20 trimestre. Ah, bueno, ese no lo calcularon, pero pues hagamos el ejercicio. Miremos ese 3.20 trimestre vencido y lo vamos a pasar a 3.20 trimestre anticipado. ¿Sí? Entonces, ahí que tenemos, decimos que estamos. 3.20 trimestre vencido, ¿en dónde nos ubicamos? Nos toca devolver la fórmula. Digamos que ya tengo la vencida, o sea que te puedes ubicar abajo en el puntico naranja, porque ya tengo la vencida. ¿Sí ves? No tienes que volverte a la efectiva anual, sino que ya tienes abajo en el puntico naranja interés vencido, que es ese 3.20. ¿Sí? Y vamos a pasar a la anticipada, es decir, la tasa de interés vencida sobre 1 más la misma tasa de interés. Tasa de interés vencida, a ver. Póngala, O sea, Ricardo. Eso. o sea 3, Tasa de interés vencida. ajá, o sea, 3.20 Sí. sobre 1. O sea, 3.20 aparte y debajo, no, al contrario. Eso, y abre, cierra paréntesis y le colocas sobre y abre paréntesis Y ahí sí lleva el 1. y ahí sí lleva el 1 1 más, menos. Ah, es más, porque en el otro, sí. ajá, más la misma tasa. 3.108. Los otros hicieron también ese mismo para que miren si les da. De a uno. Sí, están muy No, callados. señor, no. Me ubiqué donde que tenía que tomarla de ahí, pero no lo hice el ejercicio. Ricardo, por favor, te paras en ese, en el naranja para yo míralo, porque ese yo no lo hice. Voy a tomar la foto. Exacto. Gracias, Ricardo. Con mucho susto. Ok. Los demás, pero ¿entienden la dinámica? ¿Vamos comprendiendo la dinámica? Sí, profe, yo sí. Sí. ¿Los demás? Un poquito enredado. Ok, devolvámonos otra vez entonces. Estás en 3.20 trimestre vencido, ¿sí? Entonces vas a abrir tu archivo de Word, ¿lo tienes abierto? Sí, señor. Ok. En el archivito de Word,
estás ubicada en el circulito que está naranja, ¿sí? Ahí tienes esa tasa es la tasa que te están dando, 3.20 trimestre vencido, ¿sí? Es decir, lo primero que uno debe hacer es mirar en dónde está ubicado en esta ruta, ¿sí? Entonces me están diciendo que tengo el 3.20 trimestre vencido y me están pidiendo su equivalente en anticipado. ¿Qué quiere decir? Que voy a seguir la flechita y voy a buscar cuál es la tasa de interés anticipada. Si la ves ahí a mano derecha, está el circulito, ¿sí? Entonces le vas a aplicar esa fórmula que hay ahí, ¿sí? Vas a decir, interés vencido, ¿cuánto? 3.20. Sobre 1 más el mismo interés vencido, 3.20. ¿Sí? Vas a aplicar esa fórmula que hay entre el cuadrito naranja y el cuadrito perdón, entre el circulito naranja y el circulito que no tiene color, que dice interés anticipado. ¿Sí te ubicas ahí? Sí, señor, sí. Ahí le estoy... Okay. Esa es la fórmula que hay que aplicar. Entonces, esta es la fórmula que hay que aplicar, que es la que acabó de hacer Ricardo en Excel, que ya es simplemente pasarla, pues es decir, trabajarla en Excel con el juego de paréntesis, ¿cierto? Para que te pueda dar. Gracias, profe. Con todo gusto. Ricardo, pero qué pena, quisiera que volviéramos un momento al archivito de Word. Yo les explico algo que se me acaba de ocurrir en este momento. Miren, ustedes ahí es fundamental para entender la dinámica saber en dónde hay que ubicarse dentro de esta ruta. Entonces, a usted lo primero que tiene que pensar es qué tasa me están dando y qué tasa tengo que buscar, ¿cierto? Aquí nos decían que teníamos el 3.20 trimestre vencido y que tenemos que buscar el trimestre anticipado. Es decir, que de una vez ya estamos en el cuadrito naranja, en la circulito naranja. No obstante, si me estuvieran diciendo que tengo el 3.20 trimestre vencido, pero que necesito es la tasa efectiva anual, no me puedo ubicar ahí, porque acuérdese que la flecha no me permite devolverme. ¿Dónde me tengo que ubicar? Arriba, encima del circulito verde, donde está el círculo de interés vencido. ¿Sí ven? Es decir, si nos hubieran dicho, oiga, muchachos, ni tienen el 3.20 trimestre vencido, necesitamos la efectiva anual. Ahí donde se ubicarían, en el circulito que está sobre la tasa efectiva anual, sobre el circulito verde. Y la fórmula que tendríamos que utilizar es la que está ahí señalada con verde. ¿Sí ven? Lo que pasa es que en este momento no es necesario ubicarnos ahí, porque primero no nos están pidiendo la tasa efectiva anual y segundo llegaríamos a lo mismo. Haríamos doble trabajo. Pasaríamos 3.20 trimestre vencido a efectiva anual y después otra vez a 3.20 trimestre vencido, ¿sí ven? Entonces haríamos doble trabajo. Ahí ya no la dieron, entonces por eso ya nos ubicamos de una vez debajo. ¿Es claro ahí? Sí, señor. Ok. Para los demás, por favor, miren, sí, señor, sin pena, sí, señor. sin pena pregunten que Sí, señor. a eso vinimos, a aprender. Entonces, no hay rollo. Gracias, Ricardo. Entonces, recuerden que es fundamental saber qué nos dieron y a dónde vamos a llegar. Y de acuerdo a eso es que nos ubicamos en la ruta. Ricardo, ¿podemos mirar nuevamente el archivo en Excel, por favor? Es tener muy en cuenta y muy claro el planteamiento inicial para saber cuál es la siguiente operación. Exacto. Es como en cualquier ejercicio que a uno le dan. ¿Qué hace uno primero? El planteamiento y ya de acuerdo a lo que le están pidiendo, hace la operación. ¿Sí ves? Lo mismo aquí, solo que aquí ya tenemos la rutica marcada. Entonces, estamos en, a ver, yo miro, tenemos el 5% mensual y vamos a obtener la efectiva anual, ¿cierto? Sí. Es decir, que ahí sí tenemos que ubicarnos en la parte superior de la circulito verde, ¿cierto? Este solo me deja compartir una pantalla, entonces voy a volver acá. Listo.
Entonces tenemos el 5% mensual. Acuérdense que como no me están diciendo que es anticipada, la costumbre de una me indica que entonces es vencida. Es decir, que nos vamos a ubicar en el circulito de encima de efectiva anual, encima del circulito verde, que ahí está interés vencido, ¿sí? 5% mensual. Profe, siempre que me digan que no es anticipada, yo la tomo como vencida. Siempre, siempre, Ok. siempre. Si no te dicen que es anticipada, es porque es vencida, ¿sí? Siempre. Entonces, listo. Estamos ahí y vamos a pasar a la efectiva anual. Entonces, ¿qué hay que aplicar? La fórmula que está ahí resaltada en verde. 1 más la tasa de interés, que sería 5%, elevado a la M, es decir, elevado a ¿cuánto? ¿Cuántos meses tiene un año? 12. 12. Entonces, elevado a la 12 menos 1, porque es mensual, ¿sí? Ricardo, por favor, procede. Hoy el valiente fue Ricardo. Sí. 12. Profe, él es el más Menos financiero de todos. Él es el más financiero de todos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Uy, ¿esto qué es? No, venga. ¿Qué hay? ¿Cómo? ¿Esto que me dio aquí qué es? ¿Cuánto le dio? 1160%, profe. No. Eso Miremos no es. cómo utilizó la La fórmula es. fórmula. Es que lo multiplicaste y es elevado a la 12. Venga, ¿cómo saco yo ese José Pirulo de acá? Ay, bueno, Esa ahí sí flecha estaba sale. Que parece mayor que para en arriba, el- como una sombrillita. en cada computador es como diferente. A veces está como donde está el corchete en la línea de la A, S, D, E, F, G, H al final. Sí, no, ya la vi, pero y aquí está. Pero Exacto. Esa es. 79% efectivo anual. listo. Ay, Esta, ¿qué le pasó? porfa, se para otra vez ahí. Qué ¿Para qué? pena. ¿En dónde calculaste la fórmula? Ricardo? Eso, exacto. Listo. Gracias. ¿Listo? ¿Es claro para todos? Sí, señor. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Eso es para que vayan viendo que cuando uno ve el 5% mensual a uno le parece muy barato y eso no es tan barato. Un paso mental cuando le dicen, le hago el préstamo a 5% efectivo anual, usted me va a pagar el 80%. Al 5% efectivo anual es otra cosa, ¿no? Pero si le dicen 5% mensual, eso es el 80% efectivo anual. Por eso, profe, si el 5% mensual, usted va y le saca la fórmula, en realidad, por el año completo paga 79, casi 80. Ojo, recuerden que es el equivalente, Sí, ¿sí? Porque si usted lo va a poner en tasa nominal, lo va a multiplicar por 12, que igual sigue siendo terrible, 5 por 12 da 60, sí. ¿sí? Pero acuérdense que es el equivalente, ¿sí? Efectivo anual, el 79%. Eso es mucho. Sí, O sea, bastante. es que de golpe ya el 5% mensual es mucho. Es mucho. Sí. Ok. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto Profe, es entonces de... Dime, Ricardo. para uno, no sé si los otros compañeros, pero pues yo no trabajo en el área financiera. Pero si uno quisiera hacer un análisis propio de un crédito que le van a hacer, uno podría tomar estas tasas para calcular lo que realmente va a pagar. ¿Cómo lo haría, profe? Claro, esta es una herramienta que le sirve para usted calcular. Usted puede convertir las tasas como quiera. Por eso yo normalmente siempre pido la periódica. A veces uno va al banco y el banco le dice a uno, no, es una tasa del 15% efectivo anual. Yo siempre les digo, no, déme la periódica. Y la verdad, lo que pasa es que para eso se necesita, qué sé yo, será psicorrigidez,
pero yo cada mes, yo cojo mis extractos de mis créditos, lo que me llega, y yo calculo que efectivamente me hayan aplicado las tasas que me prometieron. Profe, sí, yo tengo muchas dudas respecto a eso. Por ejemplo, algunas empresas que tienen créditos, yo pido la amortización de todo el crédito y ahí es donde me doy cuenta que en realidad esa no era la tasa. O sea, antes de llegar a yo encontrar estas conclusiones que usted nos está enseñando, uno inmediatamente se da cuenta de qué es lo que está pagando en realidad en intereses. Sí, yo siempre, por ejemplo, cuando hacen compra de cartera que la compran tan barata, si a mí me dicen el punto 89, yo cojo esa compra. Lo que pasa es que eso me implica medio día cada mes, porque me siento a revisar todo e incluso los tengo en un cuadro de Excel. Entonces yo cojo, si me dijeron que me compraron una cartera de 20 millones de pesos al punto 8, cada mes yo cojo el saldo que va quedando y lo multiplico por el punto 8 a ver si esos sí son los intereses que me están facturando. ¿Sí? También debo reconocer algo. Pocas veces ha habido error en el extracto. Normalmente es, pero yo prefiero hacerlo. ¿Sí? Para saber cuánto es en intereses realmente, para saber que la tasa que me prometieron sí es la que me están cumpliendo. Si me dan la tasa efectiva anual, inmediatamente me vengo a este cuadrito, calculo la mensual y hago mi tablita en Excel con la mensual para saber si mes a mes me están cobrando los intereses que son. Ya eso es demasiado meticuloso, pienso yo. Sin embargo, a mí me parece que como ejercicio es bien importante. Entonces, yo les recomiendo que, yo siempre, miren, desde que mi profesor, porque ese cuadrito de Word no es diseño mío, de hecho ahí está la fuente, y ese fue, yo creo que a mi modo de ver, uno de los mejores profesores que yo he tenido en mi vida de matemática financiera, porque es que me lo enseñó de una manera muy fácil. Ahí yo entendí que eso no es tan difícil. Entonces, desde que él me enseñó eso, yo ando con esa hojita entre mi morral. Y yo siempre la uso, yo voy, hago la cuenta, cuando yo voy a los bancos hasta se ríen de uno porque muy pocos clientes hacen eso. Entonces usted sí dice, no, deme la tasa periódica. No, que es la efectiva anual. Ok, entonces venga, yo la calculo. Pero sí. ¿Cómo? Sí, profe. Tienen porque ahora dicen de qué eran ¿cómo será? ¿Cómo era en la casa? ¿Cómo será la casa calculando el almuerzo? Entonces, sí, porque no, nosotros, miren, en nuestra cultura nos acostumbramos a que cuando nos prestan plata nos están haciendo un favor. Y no nos están haciendo un favor. A no ser que me la presten sin intereses, gracias. Si me la prestaron gratis, eso sí es un favor. Pero si usted me está cobrando un interés, es un negocio. Es un negocio y yo tengo derecho a saber las condiciones de ese negocio porque es que yo soy el que lo va a pagar. Entonces nosotros en la alegría del crédito, en la alegría del desembolso, no nos fijamos en eso. Y después nos damos cuenta que eso en el largo plazo es un montón de plata. Entonces es importante, por eso a mí me parece importante incluir este tema en el tema lo del diagnóstico financiero, porque hay que hacer conciencia del asunto. O sea, cuando yo esté asesorando a un cliente, tengo que mirar que efectivamente a cómo le están prestando. ¿Sí? Entonces... Bueno, profe, entonces en esto a mí me sale otra pregunta. Sí. Si yo calculo la tasa efectiva anual, yo multiplicaría el monto por los años, ¿cierto? En esta columna. No. Porque es efectiva anual. ¿O cómo sería? No. ¿Cómo el monto por los años? Vuélveme a preguntar. ¿A qué te refieres con el monto por los años? Si yo sé que me van a prestar al 79, pues porque me dijeron que era esta, pero yo la convertí a efectiva anual. Y me la van a prestar a 5 años. Como esta es efectiva anual, yo divido esto en 5 años y a cada monto le aplico esta y sé lo que voy a pagar en el año. Tendrías que calcular los intereses, porque es que ahí venimos, es qué saldo va quedando en capital, porque acuérdense que yo no pago, es decir, si a mí me prestaron hoy 100 millones, por yo eso, no pago ahí donde por los la 100 millones. de amortización. Exacto, entonces ahí tendrías que hacer una tabla de amortización e ir aplicando la tasa a cada año por año. ni siquiera al año por año, al mes por mes,
Ahí es donde Por tienes que mes. convertirla ahí es donde la tienes que convertir a periódica A mensual, periodo. Ah, porque sí. es que cada mes va a ir bajando el capital, entonces cada mes va a ser menos intereses. Por eso es que al principio, cuando uno cuando uno tiene un crédito, por eso es que al principio no es bueno hacer esos abonos extraordinarios, porque al principio, si ustedes miran la cuota, ustedes arrancan, por ejemplo, cuotas fijas de 1.000.000. El primer mes son 800 a intereses y 200 a capital. No, 950 intereses. Exactamente. Mientras que después de la mitad del crédito se va invirtiendo el tema. Pagas más a capital que a intereses. ¿Sí ves? Profe, ¿y por qué a uno en el banco le dicen, cuando uno ya va a cancelar, por ejemplo, uno tiene una deuda, ¿cierto? Y ya pagó los intereses, ya solo está abonando al capital. Y uno va al banco, al capital, a pagarles y les dicen, no, ¿para qué si ya pago los intereses? Eso no es del todo cierto. Porque yo pago, lo que pasa es que sí ya pago la mayor proporción de intereses, porque al principio, como el capital es más alto, paga uno más intereses, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno paga intereses hasta el último día. Sí. Lo que pasa es que paga menos intereses en las últimas cuotas porque ya tiene un capital muy bajito. No es lo mismo pagar intereses sobre los 100 millones iniciales que sobre los 5 millones que ya debe al final cuando ya está terminando el crédito, en los últimos 6 meses, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí es seguramente cuando te dicen, no, pues ya pago todos los intereses, lo grueso. ¿Cierto? Desde así. ¿Ya para qué? Sin embargo, siguen siendo intereses y habrá que empezar a mirar otras cosas ahí. Por ejemplo, alguna vez nosotros, en mi casa, alguien de mi casa, hizo un crédito de vehículo, ¿cierto? Por haber hecho el crédito de vehículo, la aseguradora, que es del mismo grupo de esa entidad financiera, le vendía el seguro supremamente barato. O sea, le estoy diciendo que si el seguro en la calle valía 5 millones de pesos con otras aseguradoras, por tener el crédito con ellos les valía 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Hasta el final del crédito. Entonces, cuando ya llegó al final del último año, dijo, no, yo tengo la plata para pagar lo que me falta. No, ya no le salía porque lo que se ahorraba en intereses ahí, inmediatamente, si pagaba el crédito ahí mismo, inmediatamente la póliza le subía 5 millones. Entonces, lo que se iba a ahorrar de intereses por pagar el crédito anticipado, se lo cobraban con la aseguradora subiéndole 4 millones de pesos el crédito. Lo Es la amarraron. póliza. Exactamente. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a mirar un poco más allá, a mirar esos productos asociados al crédito de uno, los seguros, bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Hay bancos, por ejemplo, que lo llaman a uno y le dicen, oiga, usted tiene un crédito con nosotros de 50 millones. Si nos compra un seguro, le bajamos la tasa de ese crédito en 2 puntos. Es decir, está en el 2, se la dejamos al 1.8. Y uno dice, ¿y cuánto vale el crédito? 4 millones anuales, pues la misma vaina. Ahí lo único es que voy a estar protegido por si me muero, ¿cierto? Sí. Pero cuando yo lo comido por lo servido, cuando voy a la cuota, la prima del seguro, es casi que los intereses que usted me está dejando de cobrar. ¿Sí? Sin embargo, son ganchos que ellos utilizan para venderle ideas. Hay cosas buenas, pero hay que revisarlo con lupa. Pues que las entidades financieras y uno con la emoción, como usted dice, profe, uno a veces no se mide. Y sí. firma lo que sea. Y esos seguros vienen arrastrando que, y después cuando sales que seguro de yo no sé qué, seguro, usted lo firmó como así. ¿Cuándo pasó eso? Sí. Yo por eso les digo, primero, si usted quiere acceder a unas buenas tasas, vuélvase atractivo para el banco. ¿Y a qué me refiero con ser atractivo? Sea juicioso con sus cuotas, pague a tiempo, no se gaste todo lo que le presten. Es decir, si le autorizaron una tarjeta de crédito de 20 millones de pesos, no mantenga con el cupo arriba. Utilice solo lo que tiene que utilizar para lo que es y vuélvase atractivo porque el banco, con base en eso, le va a prestar a una tasa más bajita porque el riesgo baja. Primero eso. ¿Sí? Y segundo, analice bien lo que le están ofreciendo. Me perdonan la expresión tan paisa, pero nadie vende un caballo por bueno. ¿Verdad? O sea, tiene que mirar, tiene que revisar, venga, qué es lo que usted me está cobrando, qué está asociado a eso.
Y también piensa en otra cosa, la necesidad tiene un costo. No es lo mismo cuando usted va a solicitar el crédito que cuando lo llaman a ofrecérselo. Cuando usted lo solicita le aplican una tasa más alta. Cuando lo llaman a ofrecerlo es porque vieron que usted es un cliente atractivo, sano, y lo van a convencer de recibir el crédito. Yo les confieso una cosa, mire, todos tenemos crisis financieras, ni más faltaba, nadie está exento de eso. Y por esta época más. Pero es que también viene un tema de planeación financiera. Me da pena hablar desde el punto de vista personal, pero pues bueno, igual estoy aquí para contarles también historias de este tema. Yo hace mucho tiempo, yo creo que años, no paso una solicitud de crédito a un banco. Yo siempre espero a que los bancos me ofrezcan. Pero para eso uno necesita planeación, no sentido de urgencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando fui a hacer la maestría, yo dije, yo voy a esperar unos mesecitos, yo voy a esperar a ver quién me ofrece plata en un banco. Y esperé un semestre. En ese semestre me llamó un banco y me dijo, oiga, tiene un crédito preaprobado por tanto valor, deme la tasa de interés al punto 8. Ok. Si yo lo hubiera pasado, siendo yo de la necesidad, le aseguro que no me lo prestan a menos del 1.3, 1.4. Yo pienso que también sea atractivo para el banco y no pida prestado con sentido de urgencia. Por eso es que el gota a gota es tan alto, porque usted presta la carrera. Entonces es complejo. Yo lo que les digo, todas las empresas, todas las personas, todos hemos pasado por tiempos de crisis, pero entre más preparado esté usted para esas crisis, pues más fácil va a ser afrontarlas. O si no, el banco le presta a lo que le dé la gana. Ok, bueno, a lo que le dé la gana, no, a lo que se lo permite las tasas de interés. Profe, ¿y usted cómo hizo para que lo llamaran? Si no lo hubieran llamado, ¿usted qué hubiera hecho? Yo normalmente espero, Ricardo, yo la verdad, Todo bien. no, por eso no espero a que sea una cosa urgente. Ahora, sí me ha pasado que hemos tenido necesidades urgentes y que a uno le toca darse la pela, ¿cierto? Pero les digo es que la última vez que me prestaron hace como 4 meses, me decía la chica del banco, se reía porque cuando ella me llamó yo le dije, ay no, pero venga, no me vaya a poner a recoger un montón de papeles. Y me dijo, no, es que ya está aprobado, ya le hicieron el estudio, ya está aprobado. Entonces cuando fui a hablar con ella se reía de eso. Yo le decía, no, a mí me da una pereza y la ansiedad porque resulta que uno necesita la plata y cuando la solicita ya le salen piecitos para todo. Entonces uno va, eso es como cuando usted compra un carro. Usted va y dice, no, yo no tengo afán. No, usted al otro día ya quiere tener el carro en su casa. Entonces empieza a llamar a decir por qué no ha salido el papel, por qué no sé qué. Y a mí eso me causa ansiedad. Entonces yo le decía a ella, no, yo por eso le pregunté primero, porque yo sé que vengo y es simplemente firmar un formulario y la fotocopia de la cédula, ¿cierto? Cuando he tenido urgencias, yo soy el rey de la compra de cartera. O sea, yo soy el cliente más promiscuo que hay. Profe, usted va y barequea hasta el final. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una urgencia este mes, listo, digo, me tocó utilizar, qué sé yo, la tarjeta de crédito. Y normalmente una compra normal con la tarjeta de crédito está cerca del 2%, tal vez un poco más, 2.3%. ¿Sí? Pero al mes siguiente me voy para el otro banco y digo, ¿cómo me compra la cartera? Al punto 8, bueno, cómpremela de tal tarjeta. Por eso es que lo llaman de los bancos, porque usted anda de banco en banco buscando la mejor oferta. Yo barequeo, sí. Lo conocen de todas partes, entonces lo llaman, venga, Eduardo, le quiero ofrecer algo. Pero para eso uno tiene que, no se puede demorar, tiene que ser juicioso en el pago, porque si no deja, por eso le digo, sea atractivo para el banco. Y no es que yo mantenga lleno, no, yo no mantengo con plata. Pero sí creo que hay que tener un buen historial crediticio para que usted sea atractivo para el banco. Eso, profe, y lo sabe usar los créditos y lo sabe pagar, porque de eso se trata y de eso depende que el banco, que uno sea atractivo para el banco y que el banco luego lo llame a ofrecerle qué productos tienen. Es que además piense una cosa, el banco cuando compra cartera sana. A un banco no le interesa meterse en un chicharrón. Y para que el banco compre, para que su cartera sea sana, pues usted tiene que ser juicioso en el manejo, ¿cierto? Entonces ahí es donde el banco
lo encuentra atractivo para comprarle esa cartera. Vieran, has dicho, yo hago maromas todo el tiempo con eso. Porque 100.000 pesos que me ahorre en el mes de unos intereses son 100.000 pesos que me sirven, no sé, para el mercado, para la gasolina, para... Entonces, ahí es cuando uno coge fama de tacaño. Profe, yo pienso que lo que tiene uno que tener claridad es la inteligencia financiera es en el sentido que, por ejemplo, a mí me llama, yo tengo este crédito en este banco, digamos 10 millones y lo tengo a un año, ¿sí? Sí. Y resulta me llama otro banco y me dice, vea, venga, le compro esa cartera y se la difiero a 2 años. Uno dice, wow, ya voy a tener facilidad, ya son 24 meses. Resulta que venga, sentémonos y miramos la tasa de interés porque puede ser que termines pagando más. Claro. Y ahí también hay que asociarle. Por eso es que en finanzas usted tiene que asociar lo que yo les decía en alguna clase. Un solo indicador no les dice nada, asócielo a todo. Porque ahí tiene que asociar sus necesidades de liquidez, por ejemplo. ¿Sí? Si usted lo llama al otro banco y le dice, oiga, ese crédito que tiene a un año, le compro esa cartera y se lo hago a 3 años, a una tasa más bajita. Si usted venía pagando por el crédito de un año cuotas de 200.000 pesos, ¿sí? Y va a ir a pagar en el otro banco cuotas de 150, pero en 3 años. En 3 años, ¿y a qué tasa? ¿Y Eso a es lo qué que hay tasa? que valorar, exacto. Exactamente. Pero, si resulta que usted cada mes está sufriendo porque no le está alcanzando, pues ya tiene un problema de liquidez que tiene un costo y que ya usted dice, bueno, lo acepto porque me aliviana el pago mensual, ¿cierto? Eso si usted necesita liquidez. Pero si usted no necesita liquidez, dígale al otro banco, no, cómpremelo a una tasa más bajita al mismo plazo. Sí, que ahí sí yo no necesito liquidez, entonces cómpremelo a una tasa más bajita al mismo plazo. Pero entonces, como le digo, ahí entra uno a asociar un montón de variables. ¿Cómo está mi liquidez? Si necesito hacerlo, si me van a bajar la tasa, todo ese tema. ¿Sí? Es importante analizar todo eso. Yo tengo... Profe, a mí me pasa con la tarjeta de crédito. Por ejemplo, yo hago varias compras, ¿cierto? Y al término del periodo tengo X compras y en X tiempos, porque como dice usted, pues uno no compra el mercado con la tarjeta de crédito y lo difiere a 12 meses. Obvio no. Sí. Pero, por ejemplo, el electrodoméstico, por ejemplo, el préstamo para la universidad. Entonces, hay un determinado tiempo que lo llama uno al banco y le dice, venga, usted tiene una cuota alta, quiere que se la difiera, y de una le cambian la tasa del interés. Total. Y eso Ahí hay que donde estar uno muy tiene, atento a eso. ahí donde tiene que, venga, que esto tan bueno no puede ser así, tan bueno, hay que sentarse a analizar. Yo siempre pregunto, y por eso digo que uno se vuelve muy preguntón, y esa sería la idea de que ustedes vieron un diagnóstico financiero, que sean juiciosos con eso de aquí en adelante. Si no lo eran, puede que ya lo sean, ¿cierto? Pero cuando llaman, yo digo, ¿y a qué tasa? ¿Cuánto me sube? ¿Y a qué plazo? ¿Y qué me cobran adicional a eso? ¿Me van a cobrar cuota de manejo? ¿Sí? Entonces ya la gente empieza, cuando usted hace esas preguntas, ya la gente sabe que usted hizo una especialización en revisoría fiscal. Que no le va a meter los dedos a la boca. Exactamente. Entonces ya empiezan a decir las cosas bien, ¿sí? Y no solo para ustedes, para la gente que ustedes asesoran, para las empresas donde hacen consultoría. Si en un crédito de 10, 20 millones se nota la diferencia, calculen una empresa un crédito de 200, 300 millones. ¿Sí? Entonces eso es importante tenerlo presente. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Esto es de practicar. Yo les sugiero que practiquen mucho. Para eso tiene que estar uno súper apasionado, es decir, bueno, y si tengo tal tasa, ¿cuánto me quedaría en tal otra? Es practicar, practicar, practicar hasta que le coja el tiro. Lo que les digo es, ubíquense en el archivito de Word y miren qué tasa les dieron, es decir, para que se puedan ubicar ahí, en dónde están y qué resultado necesitan obtener. Y ahí empiezan a aplicar las fórmulas. Y siempre tengan presente que no les permite devolverse. En el archivito las flechas están. Es decir, primero me dice qué tasa me están entregando, ok, y se ubica en el sitio. ¿Y qué tasa quiero buscar? Y empieza a seguir las flechitas. Sin devolverse, siempre siguiendo el sentido de la flecha.
Y ya lo demás, pues sí es obviamente análisis, interpretación, ¿sí? ¿Cuál me sirve más? ¿Con cuál puedo trabajar mejor? ¿Sí? A veces un banco le dice, le presto al 1.1, ¿sí? Y su crédito está en el 11% efectivo anual. Esa es la misma vaina ahí cerquita. No estoy diciendo que divida entre 12, pero cuando usted hace la conversión es casi lo mismo, ¿sí? Y a veces uno se engaña con eso. Entonces, importante que apliquen y terminen el ejercicio y obviamente lo suban a la plataforma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor, está bien. Señor. Oh, perfecto. ¿Qué les parece si entonces revisamos las últimas preguntas del cuestionario? Sí, señor. Ok. Ricardo, ¿será que nos puede compartir el cuestionario? Hubiéramos sabido que esto funcionaba también con Ricardo compartiendo y hubiéramos compartido esto desde el principio. Profe, yo no estuve en... Es que Ricardo paga bueno por internet, él paga harto. No, Gracias, Ricardo, Pamela, gracias. Ricardo está solito allá. Yo, aquí en este momento, yo, profe, a veces 20 conectados. estamos el sobrino, los 2 hijos y el esposo, y todos estamos conectados. Los niños en la universidad, los muchachos en la universidad y mi esposo trabajando y pues yo también en clase. Sí. Son muchos Entonces compitiendo eso ahí es por esa red. locura. Profe, yo no Sí, estuve en la clase pasada, entonces yo no he podido revisar bien ese archivo. No, tranquilo, no hay problema. Lo que pasa es que la clase pasada lo que hicimos fue como entre todos analizar qué responderíamos, pero no hicimos nada, simplemente leímos las preguntas. Entonces, le agradecería si abrimos el archivo de Word, el del cuestionario financiero que está en la plataforma, y lo comparte y entre todos vamos analizando las preguntas, ¿le parece? Listo, profe. Hicimos como hasta la pregunta número 28, profe. Hasta la 28, sí. Cuestionario financiero. Listo, entonces sería a partir de la 28, ¿cierto? De la 28, sí. Listo. Bueno, vamos entonces, vamos a hacer una dinámica similar a la de hace 8 días para ponerle como picante a esto, Sabor. que ya deben estar cansaditos. Vamos con la 29 entonces. Lilian. Uno de los elementos de la estructura operativa de la empresa, son los gastos financieros. ¿Falso o verdadero y por qué? Uno de los elementos de la estructura operativa. Yo diría que sí, profe. Es un gasto operacional. Lilian, le voy a dar una pela. Me perdí. Entonces yo me ubico. ¿Los gastos financieros dónde están? Ah, no, señor. Es falso. Es falsa, ¿no? Porque los gastos financieros están de la utilidad operacional hacia abajo. Exacto, sí, ya me ubiqué, profe. Ahorita Muy me ponen otra que... Tranquila, yo Es sé que que la estamos cogimos fuera de calentando, base. profe. Sí, estamos Sí, estamos. calentando, profe. Usted toda la hora es contra las mujeres, digan a los muchachos. No, es que confío más en ustedes. Eso, Pamela. Ay, Pamela, no, ya. defiéndanos, Pamela. Ya empezó las excusas. No. Bueno, vamos con Ricardo. Eso se llama Ay, psicología Dios. inversa. Vamos, el Ricardo, profe es coach, nos puede enredar muy fácil. para nada. Ricardo, la 30. La utilidad antes de impuestos y de intereses es la utilidad del ejercicio, es la utilidad operativa del ejercicio utilizada para cubrir costos y gastos de operación de la empresa. Yo diría que es verdadero porque es antes de intereses. Impuestos, no, mentiras, no es verdadero, es falso. Eso es después. Sí, sería falso. Sí, es falso. Sería Exacto. falso.
Exactamente, porque ese es el resultado después de haber ya restado los costos y gastos. Es la que quedó, ¿no? Sí. Acuérdense que deben argumentar en sus respuestas, ¿vale? Que Muy van a triste. escoger, que van, que van a escoger 10 y van a argumentar. A Profe, ver, esas 10 las tenemos que cortar en otro Word o las dejamos ahí mismo y solo las no, ahí contestamos mismo, ahí. ahí mismo, las contestan ahí mismo y suben y yo miro cuáles fueron las 10 que contestaron, ¿vale? Pues las primeras 10, profe. Ay, no, 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 no. No, Pamela, no. Así no podemos. 31, vamos con Patricia. Porque yo, Porque no, sí. Porque perteneces No, al grupo de la especialización. Pues porque tú estás con nosotros aquí en clase. no me dejó ni calentar. Ay, bueno. Ay, Dios. Pamela, el costo de capital, perdón, Patricia, el costo de capital corresponde al valor que le cuesta a la empresa mantener el nivel de activos. ¿Falso o verdadero? Ay, profe. El costo de capital corresponde al valor. Que le cuesta a la empresa mantener su nivel de activos. Yo diría que es falso. A ver, ¿quién le ayuda? Miguel, Ay, Verdadero. Pamela, ¿y por qué? Pues si no es gallo, es gallina, pero ¿por qué, Pamela? Porque el costo de capital, profe, es el que evalúa las fuentes. Entonces así podemos Ajá. tomar las decisiones las decisiones para mantener el activo. Es por eso. Sí, y me lo puedes aclarar un poco más. A ver No, si te profe, no, entendí no, bien el no. Si argumento. vio, o sea, si vio, profe, yo leí mi respuesta. ¿Usted no entendió? No. ¿Quién le ayuda, Miguel u Olga? Sí, lo que dice Pamela es cierto. Es decir, el costo de capital es lo que me cuesta la financiación. Y como financiación es igual a inversión, e inversión son activos, pues entonces es lo que me cuesta sostener los activos, ¿cierto? ¿Si era eso lo que me quería decir, Pamela? Sí, señor. Sí. Ok, En palabras menos financieras, pero sí. ok, perfecto. 32, Miguel. Señor. Cuando hablamos de pasivos a largo plazo nos referimos a todas las deudas con bancos, trabajadores, Estado y proveedores. Pues eso, digamos, en cierta parte dependería. Por ejemplo, con trabajadores, Estado y proveedores, las obligaciones son a corto plazo, no a largo plazo. Ajá. El tema de bancos se podría manejar sí de las dos formas. Exacto. O sea que de entrada es falsa porque no es medio verdadera o medio falsa, ¿cierto? Entonces uno diría que es falsa porque con los trabajadores, Estado y proveedores, las deudas son a corto plazo. Ok. Muy bien, Miguel, súper. Olga, Profe, señora. le hago una aclaración de la anterior. Lo que pasa es que usted coloca bancos, tampoco dice obligaciones a corto plazo o a largo plazo tampoco. Generaliza la palabra bancos, ¿no? Pero en la yo- pregunta digo que a largo plazo. profe, yo selecciono, pero las cuentas, no. Sí, yo le entiendo. Usted dice cuando hablamos de pasivos a largo plazo nos referimos profe, a, eso. sino que me refiero a que el banco maneja también un corto y un largo plazo. ¿Sí me entiende? Sí. Ajá. Esta respuesta es subjetiva, profe. No, sí, No, pero por las otras daba a que Es falso. era falso. Sí. Ajá, Eso exacto. es lo que quiero aclarar. Sí, Exacto. sí. La pregunta como tal es falsa, pero los bancos pueden ser un pasivo a largo plazo. Sí, entonces la respuesta sería falsa, no obstante, se debe tener en cuenta que los bancos pueden prestar a largo plazo. Pero si lo miramos de manera general, la pregunta es falsa porque te están dando todo un contexto, es decir, te están diciendo que las 4 fuentes pueden prestar a largo plazo. Listo, ¿Sí? bueno, señor. ¿Vale? Ok. Vamos con Olga. Olga, la 33. Para el cálculo de EBITDA es necesario restar a la UII las depreciaciones y las amortizaciones. Falso porque es sumar los gastos de las depreciaciones y Excelente, amortizaciones. excelente.
que Olga está en la jugada. Súper, excelente. No, le estamos dando todas las respuestas a Ricardo. Vea eso como anota ahí de una vez. Profe, está adelantando la tarea. No, pero yo sé que Profe, mis compañeros... Eso es trampa, profe. Pero Eso yo es sé que mis trampa, me parece compañeros son... horrible. Yo sé que mis compañeros son tan lindos que le están tomando foto a la pantalla. Y si no, me dicen, Ricardo, me manda el taller. No. También estamos copiando, que es muy distinto. O miran la grabación después. Eso. Bueno, la 34. La empresa es un ente, vamos con Pamela. La empresa es un ente distinto de sus dueños. Ah, no, Pamela ya había contestado. Volvamos Pero a puede hablar con preguntarle, ella ya se la sabe. Sí, ella está que vuela. Bueno, Pamela, Profe, no sea Pamela, injusto, con profe, no los escuches, no te dejes influenciar por esas malas vibras, no los Pamela, con el patrocinio de Ricardo y Liliana. tranquilos, que esta vuelta todavía es larga. La empresa es un ente distinto de sus dueños. Por lo tanto, al lograr el objetivo básico financiero, también se benefician todos los interesados en ella. Yo digo que es verdadera, Total, claro que sí, claro. porque pues ¿Cuándo? si la empresa crece y tiene rentabilidad, al mismo día todos. Claro, es que de hecho para que fuera rentable tuvo que haber superado las expectativas de los interesados. Sí, claro. Excelente, Pamela. No, por eso es que yo confío mucho en Pamela, por eso le pregunté a Gracias, Pamela. profe, gracias. Sí, al menos alguien confía en mí. Lilian, los impuestos son un mecanismo de financiación. ¿Es falso o verdadero? Espere, profe, se saltó la 35. Perdón. Falta Sí, la 35. Ok, perdón, Lilian. Comente qué se debe observar en una empresa cuando a través de un diagnóstico financiero queremos saber cómo se tomaron las decisiones de financiación, inversión, operación. Yo aquí sí les recomendaría, como eso no es ni falso ni verdadero y es mucho de cada quien, les recomendaría que cada uno hiciera su análisis individual, ¿vale? Perdón por la redundancia, cada uno individual, que cada uno hiciera su análisis. Porque pues es de hecho lo que hablamos en todo el módulo. Entonces, te recomiendo, incluso me gustaría que todos escogieran esa pregunta entre las 10 y cada uno diera sus profe, observaciones. sí, porque yo diría que si yo quiero observar a través del diagnóstico financiero cómo está la empresa, pues yo aplicaría yo haría un análisis desde los 3 puntos de vista. Exacto, cada uno. Exacto, Tengo sí. que mirar cómo está la parte operativa, desde dónde están saliendo la inversión y financieramente entonces cómo nos ubica en la empresa cómo nos ubicamos financieramente. Exacto, y qué herramientas revisaría. En fin, yo ahí sí les pediría que me gustaría y les agradecería como para ver su visión de cómo les quedó toda su mapa mental sobre lo que hemos visto, que incluyeran esa pregunta entre las 10, que escojan todos y me dieran su percepción, ¿vale? Ok, profe. Listo. Entonces vamos con la 36, Lilian. ¿Los impuestos son un mecanismo de financiación? Explique su respuesta. Los impuestos. Los impuestos son un mecanismo de financiación. Pues, podría ser, profe. Sí. Podría ser. Ajá, de corto plazo, pero sí. Sí, podría ser. Tengo que plantear la respuesta. Sí, es básicamente que, por ejemplo, es si usted... Ajá, sí. Es que Lilian debería de expresarla como todos la hemos expresado, porque si ella la va a plantear, pues se saldría del ejercicio donde estamos nosotros, ¿no? Ya. No vas a tener que escribir ahí, Ricardo. Se quedó Ricardo sin respuesta. Ahora, Ricardo, falta que Él no anote las ahí... necesita. Él no necesita las respuestas. Es que falta que Ricardo anote ahí entre paréntesis. Esta no la tengo en cuenta. Sí. Esta no cuenta para mis 10. Sí, claro, porque
A Lilian, sí, exactamente. Sí, sí, porque es que básicamente si yo recaudo, por ejemplo, IVA en una venta, pues yo puedo financiarme con ese dinero en el corto plazo mientras llega el momento de presentar la declaración. ¿Sí? Hoy me pagaron de contado una factura de 100 millones de pesos con un IVA del 19, me pagaron 119 millones de pesos. Y yo Profe, tengo que presentar el IVA. Ujú. esos son los riesgos que uno asume financiándose de ese tipo de pasivos. Sí. Por ejemplo, en lo que yo hablaba cuando arrancamos, que estamos hablando mucho de la situación actual, muchas empresas en Colombia eso es una cultura de financiarnos con el dinero de los impuestos. Y, por ejemplo, el IVA es cuatrimestral, tú tienes el IVA de 4 meses para trabajar. En este momento hubo una crisis terrible porque hay empresas que no tenían el dinero para volverlo para hacer el pago, ¿cierto? Para cumplir con la obligación. Sí, ahí es Exacto. donde viene el tema. Yo siempre digo planeación financiera. Si usted, de hecho hay, mejor dicho, módulos completos en especializaciones. Cuando uno ve, por ejemplo, especialización en finanzas, pues es planeación financiera todo el tiempo, todo el tiempo. Porque lo malo no es que usted utilice el recurso, lo malo es que después usted no pueda pagar el recurso. Es decir, que usted llegó el momento de vencimiento de la declaración y usted no tenga con qué pagarla, ¿cierto? Y ahí es donde viene el tema grave. Sí. Sí, Ok, señora. vamos con la... Ok, vamos con la 37. Vamos con Ricardo. El costo del pasivo... El costo del pasivo es lo que le cuesta a la empresa mantener determinado nivel de activos. Ay, para mí eso sería verdadero, profe. Porque yo estoy pagando por mi financiación y mis activos y yo estoy trabajando con esa plata. ¿O estoy mal? Tendría que ser un poco más profundo en la respuesta. No, Lilian se salió de taquito. Yo aquí entendí más que Lilian. Tú no pudiste. Yo aquí más que Lilian. ¿Cómo así, Ricardo? No, señor. Yo profundicé. Sí, Lilian fue bien, sí, la respuesta de Lilian fue bien oportuna. Importantísimo aclarar ahí, Ricardo, que no me ayuda a mantener todos mis activos. Ah, no, porque tengo también el patrimonio. Yo tengo mi financiación propia, claro. Exactamente. Entonces es importante escribir verdadero siempre y cuando se tenga claro que hay una parte que se financia con el patrimonio. ¿Listo? Ajá. Ok. 38. Vamos nuevamente con Patricia. Patricia, para calcular el EVA, la empresa debe tener en cuenta la información del costo del pasivo, costo de capital y capital de trabajo. Para calcular el EVA. Yo diría que falso. Para calcular. Cuéntanos por qué. Profe. A Patricia le tocan las más Ayuda, difíciles, he Lili. notado. Sí, Cierto que sí, Liliana, ahora sí puede hablar. Que le ayude a alguien porque la verdad es que sí le tocan las difíciles, he notado eso. Sí. No, Lilian que se quedó sin exponer, le va a tocar. A mí me interesó mucho ese punto cuando estábamos hablando, cuando yo le pedí al profe que nos la aclararan el punto 28, me gustó mucho porque me causó mucha inquietud, pero espéreme, yo la analizo bien la pregunta y hago mi aporte. Un momentito. Ok. Mientras tanto, por favor, no todos a la vez. Alguien que no solo Liliana, alguien que nos quiera ayudar. Profe, el EVA mide las ganancias después de los gastos y la TMRR, ¿cierto? El EVA... ¿O estoy mal? Digamos que incluye la TMRR, pero es que todo está en un concepto ahí que es el costo de capital. El costo de capital incluye costo de pasivo y TMRR. Entonces, básicamente lo que hace es que el EVA revisa la diferencia que hay entre la rentabilidad del activo y el costo de capital.
Entonces es verdadera, porque siempre debe tener en cuenta la promoción del No, corto. porque no tiene en no. cuenta no tiene en cuenta la totalidad del capital de trabajo. Solo la de los paseos. Pero ahí dice Solo- capital de trabajo. Por eso, y no lo tiene en cuenta todo. O sea que es falso. Sí, es falso. Y de hecho, no utiliza el costo del pasivo, utiliza es únicamente el costo de capital. Lo que pasa es que el costo de capital incluye los pasivos, ¿sí? Pero yo no necesito calcular el costo del pasivo para calcular el EVA. Yo tengo que calcular es el costo de capital, Ok. ¿sí? Entonces, Ujú. para que lo tengan presente, es falso, porque yo realmente necesito la rentabilidad del activo neto y necesito el costo de capital. Básicamente es porque es un indicador de la caja operativa, lo que queda como resultado. No, ese es el El EBITDA. desarrollo, espéreme, espéreme, tico. El valor económico agregado, ese se eleva, ¿cierto? El EVA, sí, señora. El valor El económico EVA, agregado, el EVA me define si yo como empresa estoy destruyendo o generando valor. destruyendo, generando valor, listo, profe. ¿Listo? Ahora, es que Ok. Entonces, hay que viene la devolverse uno a rentabilidad mirar. del activo neto y ¿qué, profe? Y el costo de capital. Gracias. Con mucho gusto. 39. Vamos con Miguel. Miguel, mantener un flujo de efectivo superior al requerido por la empresa supone el sacrificio de la rentabilidad. Pues eso diría que, digamos, depende del escenario, ¿cierto? Que se presente. Porque, Sí. digamos, si se presenta a corto plazo, pues no lo afectaría. Pero a largo plazo sí se podría ver afectada pues, la rentabilidad. Sí, sí, siempre tener exceso de dinero en efectivo que no necesitamos está sacrificando rentabilidad porque no lo estoy. Acuérdense que dinero estancado es dinero que no renta, Ujú. ¿sí? Entonces sí tiene mucha razón Miguel, hay que Entonces esa es revisar porque sí, verdadera, profe. No, esa es depende. verdadera. Sí, esa es verdadera. Esa Es es verdadera. verdadera, Ya pero si usted le quiere adicionar que si es de corto plazo tal vez no sacrifique tanta rentabilidad, pero algo sacrifica, ¿sí? Mejor dicho, cuando usted tiene más plata de la que necesita, cuando usted tiene más plata en efectivo de la que necesita, usted está sacrificando rentabilidad, que la debería tener produciendo. Entendiendo esas necesidades van adecuadas al entorno. Por ejemplo, en este momento las empresas necesitan mucho dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, entendiendo las necesidades del entorno. Ok. Olga, Señor. el costo de capital es lo que genera la empresa en rentabilidad de su patrimonio. Yo coloqué que no es solamente el costo de capital lo que genera la rentabilidad del patrimonio, pueden haber otros factores. Uh-huh. ¿Qué es el costo de capital? ¿Quién nos dice? Cha, 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 cha. El costo de capital es el que Ayúdele a mide. Ricardo. Ayúdele a Ricardo con esa tarea. Pamela, estabas diciendo algo. El costo de capital es el que mide el tema de financiación. Exacto, no es una tasa de rentabilidad. Desde ahí ya es falsa. Porque no está midiendo una rentabilidad. El costo de capital es una tasa de financiación, es el costo de financiación de la compañía. ¿Sí? Entonces, costo de capital son tasas de financiación y rentabilidad del patrimonio es tasa de rentabilidad. Entonces, es otra cosa. ¿Sí? Acuérdense que la rentabilidad del patrimonio es el ROE y el costo de capital es el costo de financiación. ¿Listo? Ok. Pamela. 41. La rentabilidad de los activos se evidencia mediante el resultado operacional del negocio. ¿Falso o verdadero? Verdadera. Ajá. Sí. ¿Por Porque qué? esto tiene que ser en dirección al objeto de la empresa. Exacto. Primero que todo, porque yo compro activos para que generen dinero a través de la operación. Y segundo, porque es que los activos me generan esa utilidad operacional. Es decir, y la utilidad operacional es el resultado operacional del negocio. Entonces, es verdadero. ¿Sí? Muy bien, Pamela, excelente. Lilian, volvimos.
Lilian, Señor, 42. La rentabilidad del pasivo genera utilidad operacional. yo diría que es verdadera, profe. Lilian, es La falsa. rentabilidad del pasivo. Exacto. Es falso. Falso. Falsa porque el pasivo genera es un costo, no me genera rentabilidad. Para producir gastos financieros. Exacto. Ah, muy bueno, es que yo la bien. estaba planteando, era desde otro punto de vista. Si yo Ajá. tengo una rentabilidad en el pasivo y mejor dicho, me perdí. Ricardo, ¿me llamas? Sí, acuérdense que el pasivo el pasivo No lo que genera genera es un costo financiero, un gasto financiero, ¿sí? gasto Los financiero. que generan rentabilidad son los activos. Sí, profe, ¿Listo? es que yo la planteé mal, exactamente. Si la rentabilidad de mi pasivo es inferior, yo podría tener la oportunidad de generar una utilidad operacional, pero la pregunta estaba planteada de otra forma y yo la estaba respondiendo al contrario. Ok, perfecto. Estoy enredada hoy. No te preocupes, Lilian. 43, Ricardo. El patrimonio siempre debe ser más rentable que el activo. Pues, profe, yo no sé, vamos a ver si es la opción que yo veo. El patrimonio es una fuente de financiación y no es rentable. A él hay que rentarle para darle a los asociados. Y con esa plata es que yo voy a generar utilidad operacional. Pues digamos que ambos pueden generar rentabilidad, porque es que el patrimonio es el dinero de los socios, ¿sí? De hecho, cuando revisamos la rentabilidad del patrimonio, decíamos que era utilidad neta sobre patrimonio, ¿sí? Es decir, el patrimonio como tal, siendo dinero de los socios, me debe generar un dinero. Lo que pasa es que también me cuesta un dinero. Me cuesta lo que Entonces, espera el esa socio. es falsa, profe. Es falsa, es verdadera, ¿no? Es verdadera, porque es El que patrimonio siempre debe ser más rentable que el activo. sí, por una razón. Porque acuérdese que activo es igual a pasivo más patrimonio. Es decir, en activo yo siempre voy a tener más recursos que en patrimonio, siempre. Si yo tengo 1.000 millones de pesos en activos, debo tener una parte en pasivo y otra en patrimonio. Y acuérdense que entre más recursos necesite para producir, menos rentable soy. Máximo beneficio con mínima inversión. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, como en el patrimonio tengo menos dinero, ¿sí? Ese patrimonio normalmente debe ser más rentable que los activos. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿vale? Ok. Vamos con Patricia otra vez. Patricia, esta sí es muy fácil. Sí, sí. Patricia, siempre que hay ingreso hay utilidad del ejercicio. Verdadero. Espere, profe, espere. Qué seco. Bueno, Se sintió mi suspiro. Siempre que ingresa. Ay, falso. Como que... Profe, me delató. Sí. Tengo que ser más objetivo. No, Patricia, creo que hay que revisarlo. No, falso, profe. Es falso, yo puedo tener ingreso, pero puedo tener muchos Sí. costos y gastos. Y Y darme gastos. pérdida. ¿Cierto? No necesariamente porque pueden haber ingresos, también hay gastos que no alcanza a cubrir esos ingresos o costos. Exactamente, exacto. Muy bien, 45. Cuando bajan las tasas de interés en los mecanismos de colocación de los bancos, es decir, en los créditos, existe la posibilidad de incrementar la utilidad antes de impuestos en las empresas. ¿Qué opinan? sí, Sí, verdadero. Es verdadera, profe. exacto. Verdadero porque pago menos intereses, menos Eso. gastos financieros, más utilidad. incremento la utilidad antes de impuestos. Exactamente. Súper bien. Ok. Y la 46, estas se las voy a dejar a los que quieran contestarla. El momento ideal para que una empresa se endeude se da cuando las variables de la economía muestran un crecimiento potencial. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuándo es el momento ideal para que una empresa se endeude? Nunca. No, no necesariamente. Basado en un estudio riguroso. Yo creo que mostrando potencial
potencial en la economía no sería, porque eso sería estar en la zona de confort. Mientras que si se miran variables, por ejemplo, en una pandemia, si yo soy una empresa de tecnología y veo que plataformas como Zoom, sus acciones subieron de manera impresionante, y sé que no voy a competir con Zoom porque Zoom ya tiene una estructura, pero sí doy una parte alternativa para posicionarme en el mercado y hacer de que mi amenaza se convierta en una oportunidad, ¿no? Es un argumento muy válido, no obstante, es importante tener en cuenta que es un riesgo demasiado alto. Bueno, sí, Porque no hay circulación de dinero en la economía, es decir, el consumo baja. Cuando una economía está en recesión, por ejemplo, la circulación el consumo de bienes y servicios baja, y al bajar es muy probable que haya menos circulación de dinero, y al no haber tanta circulación de dinero es muy probable que sus ingresos como compañía bajen y no vaya a tener con qué pagar el crédito, ¿cierto? Entonces, por Profe, ejemplo, usted... el incremento potencial en la economía, ¿cierto? Es así, incremento potencial. Sí. O sea, Un ejemplo, profe. O sea, que una economía esté en crecimiento, que se disparó el consumo, que la gente tiene dinero para comprar, que hay buen empleo, pues buenas fuentes de empleo, que el entorno es favorable. Ahí es donde una empresa debería tener la posibilidad de adquirir crédito. ¿Por qué? Porque la producción, los factores de producción van a aumentar y entonces hay dinamismo en la economía, ¿cierto? Es decir, va a tener con qué responder por el crédito, ¿sí? Pero en una economía estática, por ejemplo, como esta, que estamos viviendo en el mundo en este momento, es difícil para el tema del endeudamiento de las empresas, porque obviamente sus ingresos están bajando, ¿sí? Ahora, la anotación de Ricardo de convertir una amenaza en una oportunidad es muy válida, manteniendo claro que el riesgo es alto, muy alto. Porque en una economía... sí, esa sería que según nuestra actividad o nuestro objeto social, el entorno fuese favorable para nosotros, aunque estuviésemos en esta situación. Sí, pero en general, una economía que esté en recesión, no importa que se dedique la compañía, en el tiempo no se puede sostener. O sea, con toda seguridad, por ejemplo, una plataforma como Zoom, que sí incrementó los millones de usuarios, pero no necesariamente pagando. Ajá. ¿Sí? Hay que vender carne. Por ejemplo, comida, y aún así, yo pensaría, en una economía que esté declinando, que está en recesión, no es, la regla general no es endeudarse. ¿Sí? Es mejor no hacerlo porque usted está asumiendo unos riesgos muy altos para pagar. Ok, muchachos y niñas, cuéntenme cómo se sintieron, alguna duda. Entonces esa podríamos ponerla verdadera, pero tendríamos que argumentar, ¿cierto? Pero un súper argumento. Tiene que ser, mejor esa dicho, no la verás en mi argumento. cuestionario. Entonces tampoco va a entrar en las mías, profe. Esa no va a entrar en las mías, porque no las cuentes. La voy a contar verdadera, pero tú no la cuentas. Tú dices, listo, profesor, esta no, listo. profesor, yo la Señora. coloqué falsa porque las variables económicas no permitirá estabilidad y puede haber crecimiento en un momento dado, pero luego cambiar el panorama. Exactamente. Sí, es una Yo en ese respuesta sentido mucho lo puse. más... O sea que esa Pero la respuesta puse falsa. depende del criterio de cada persona. Y como dice usted, por ejemplo, Ricardo lo vio como oportunidad en un medio, pero pues si la Lo que pasa es que, mira, como te digo, el riesgo es muy alto. Y al existir un riesgo alto, el banco te va a cobrar unas tasas de interés muy altas. Y por regla general, lo ideal de endeudarse es cuando hay tasas de interés bajitas. Entonces, por eso digo que eso tiene que tener el superargumento. Casi que uno tendría que acompañar eso con proyecciones, pues, de la misma... O sea, No me Ricardo, llames, puede no me hacer- llames, yo te llamo. No me llames, no te hacer las llamo. proyecciones. Esa no la vamos a contar. Lo que quiere decir que esa no va a salir en nuestro cuestionario. Tu hoja de vida sigue en estudio, espera que nosotros te llamemos. de pronto me Por la favor. ponen en mi APA. Profe, yo sí se la voy a tomar porque yo le dije que falsa por eso. Porque yo decía, Diga, eso va a porque yo cambiar. soy de retos.
Sí, pues la verdad es que 5 por pa' regla general es Olguita, falso. 5. Sí, Todos llamamos a Olguita, entonces. Ya no llamamos a todos Lilia, llamen a llamamos a Olguita. Olguita. Sí, todos llamen a Olguita. Bueno, este ejercicio no lo compartimos Miguel, Pamela y yo los hicimos ese sábado. Empezamos a Ah, preguntar y a contestarnos estas preguntas, ¿no? Desde el sábado pasado. súper, Y eso qué nos bien. aterrizó mucho las ideas de cada uno, entonces cada uno defendía su punto de vista. Sus Punto. criterios, qué bien, Sí. súper. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo estuvieron las cosas? Cuéntenme a ver. Para hacer ¿Para una cuándo hay que matemática entregarle las financiera, preguntas? esto es muy ¿Cómo? bueno. Ah, ok. Sí, o sea, hubiera sido mejor en clase, donde uno podía rayar y equivocarse, pero no. La dinámica estuvo bien, se aprende con los ejercicios, los talleres. Excelente, profe, gracias. Profe, Con yo creo todo cariño. que muy afortunados nosotros pues de que nos haya tocado usted, porque pues nos tuvo mucha paciencia, fue muy dedicado, nos aumentaba la didáctica regalándonos esos videos que para mí los voy a guardar eternamente porque los necesito. Muchas gracias, profe. Yo creo que aprendimos mucho, mucho y pues son cosas nuevas para nosotros que hemos sido unos contadores cuadriculados. Esto abre un espectro de oportunidad laboral muy bueno y de beneficio para Qué nuestras bueno. empresas. Le agradecemos compartir sus conocimientos, profesor, porque te vio lo esmerado y lo estudioso y lo juicioso que es. Qué bueno, Lilian. Me alegra muchísimo y créanme que Se le oye mal. Ya se perdió. ay, Ah, muchas gracias, Dios le pague, Olga, muy amable. Bueno, no, pues a mí me alegra muchísimo que les haya gustado. Un amigo más se empezó a cortar. Sí, señor. sí, profe. Mucho. Espérenme, ¿ahí me escuchan? Al árbol, Ah, profe. entonces me despido. Ricardo, deje de compartir en la pantalla, porfis. A ver si nos Ya, vemos la última vez. sí, no la he dejado. Tranquila, No, tranquila. nada, les decía que muchísimas gracias Profe, a ustedes por la disposición, por todo muy, muy activo. Felicito. pongan cámaras para que nos veamos ahí, quedemos grabaditos, aunque sea el último día. Que muchas no pusieron la cara en todo el tiempo. A ver, que yo hace días que no los veo. Yo que ya hoy la última clase y tuve cámara. Vea usted. Eso está muy bien. Sí, señor. Pamela. Olguita, ponga pues la cámara. Ahí está Esto. Miguel, ahí está Pamela, ahí está Olga. Ya Ya estamos empecé a todos. verlos. Por fin. Un Profe, abrazo muy grande. profe, Cuídense mucho. resumen. Tenemos que subir el cuestionario con mínimo Sí. 10 respuestas. Y Sí. esa hojita que acabamos de resolver que de las tasas. Sí, O esa señora. no. Sí, esa también Exactamente. hay que subirla. Sí, Ah, bueno, señor. esa también hay que subirla. La terminan y la suben, ¿no? Listo, Bueno, profe. Bueno, señor. Bueno, Muchas gracias. cuídense mucho. Profe, Lo que muchísimas necesiten, gracias. no duden en escribirme, en llamarme, ¿vale? Listo, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Listo, No. profe. El Muchísimas próximo Chao. gracias por crédito, su buena ¿qué? disposición. Tras la primera opción. Con todo gusto. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao. ¡Qué frío! ¿Sí vio la ventana? Ya le escuché. Se dañó. Interesante, pero discutible.